Para mí ser inversionista ángel es involucrarse y ayudarlo. Yo ¿Cuál es creo que esa? es ver la capacidad en uno que uno puede generar cambio. Perfecto. ¿Ok? Eso, lo primero. Ok, créese. Oye, Con ese cuento. créese cuento. Yo puedo hacer esto. Si nos puedes contar alguna anécdota de alguna inversión que ya ha salido bien y alguna de que haya salido mal, lo que se pueda contar, por supuesto. Siempre hay una pausa. Yo- Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mente Inversionista, en donde tratamos siempre de sorprenderlos con grandes invitados para hablar de dinero, inversiones, finanzas personales, emprendimiento también en algunos casos. Y en esta oportunidad viene a acompañarnos un emprendedor de tomo y lomo, quien ya lo conocemos hace un tiempo, pero ahora le vamos a sacar cosas interesantes para que todos los que quieran emprender puedan aprender de George Cargill. ¿Cómo está, George? Hola, George. Muy bien, mucho gusto. A ti, Sergio, Fernando, qué bueno estar acá. Gracias Muy- por acompañarnos. Muchas gracias por tu tiempo y como a todos les preguntamos un poquito de los orígenes y cuál ha sido esta vida relacionada al mundo del emprendedor para que nos enteremos quién eres tú y cómo estás acá en este momento sentado con nosotros. Bien, voy a retroceder un poquito porque yo creo que, bueno, lo que uno es tiene que ver mucho la historia pasada, obviamente, pero también las características de esa historia. A mí siempre me gusta destacar que yo soy tercera generación de dos familias totalmente, viene uno de España por el lado materno y de Escocia e Inglaterra por el lado paterno. De hecho, mi padre es 3/4 escocés y un cuarto inglés, por lo tanto, por ende yo soy 3/8 escocés y un octavo inglés, pero 50% español soy. Perfecto. Mis dos abuelos maternos, bueno, llegaron de España a Argentina, principio del siglo XX, por ahí. Mi abuelo, bueno, después se terminó viniendo a Chile, pero se vino a Sudamérica con una mano delante y otra atrás, Exacto. a Como los, lo hacían 17, antes, a los ¿no? 17 años, desde La Rioja. ¿Por qué menciono esto? Porque vengo de una familia de gente que vino a buscar suerte Exacto. a Sudamérica, a Chile en particular, y mi abuelo materno, un comerciante típico español con una especie de bazar, menaje, y vendía de todo. El 24 de diciembre, en la Navidad, cerraba la cortina y su meta era que no le quedara nada en la tienda, y comían ahí en la tienda con mi mamá y sus hermanas y obviamente mi abuela. Entonces, mucho esfuerzo, Exacto. y valorar las cosas. Eso yo creo que eso permea obviamente a los hijos y a los nietos. Y en mi familia, mi padre, una persona ingeniero de la Católica, al igual que yo, soy ingeniero civil industrial, mención mecánica de la Universidad Católica. Yo desde chico, a los 14 años, me preguntáis qué quería estudiar, ingeniería civil industrial mecánica. A los 14 años no tenía Súper claro, enfocado. pero claro, uno entra en ingeniería, Claro. y no sabéis qué especialidad iba a tomar. Claro, puede pasar cualquier Puede cosa. pasar cualquier cosa. Terminé eligiendo esa, y a mí me gustan mucho los números, ¿ya? Entonces, y la matemática y todo eso. Y en un momento, claro, uno dice, claro, pero uno tiene que ver el ejemplo, y ahí quería hablar de mi padre, porque mi padre de alguna manera nos ayudó a mí y a mi hermano, y en general a ver el emprendimiento en todo momento. Mi papá fundó de las primeras empresas de telecomunicaciones en Chile, una empresa que se llama Telectronic, que él trabajó primero en Telefónica, lo que era la compañía de teléfono de Chile, después se transformó en la CTC, etc. Claro. Hizo un posgrado en Francia, y después fundó esta empresa en el año 76, se llama Telectronic, y eran los que vendían las primeras centrales telefónicas. ¿Quiénes eran los compradores? Las mineras, los bancos. Y yo siempre iba a los bancos, igual que a cualquier como empresa grande, y miraba los teléfonos, siempre por deformación profesional, no, de familiar, yo creo. Mirá, y era, esos son los que vende mi papá, Claro. desde niño, Claro. que era Northern Telecom, que se transformó en Nortel, que una empresa canadiense gigantesca que murió lamentablemente hace unos años por malos manejos arriba, temas que ocurrieron en algunas empresas de Norteamérica. Pero en mi casa, mi papá todo el día pensando en negocio, a veces nos compartía cosas. Yo lo veía en el diario rayando el Mercurio, porque le gusta escribir en el Mercurio, porque dice que es más blandito, con el lápiz big. Y ahí hacía su escala. ¿Qué estoy haciendo? No, mira, este es
esta es la red del cliente, aquí vamos a conectar, esto es la nube, etcétera. Entonces, uno veía diagramas de cosas que no entendía, pero y yo le preguntaba de márgenes y cuánto ganáis, cosas de ese estilo, y Esa es una siempre, tremenda conversación de No, chico. O exacto, es una sea, escuelita en la casa. absolutamente. De hecho, eso es lo que te iba a decir. Claro, evidentemente esas raíces, esa historia de abuelos de esfuerzo, comerciantes, tu papá pensando en negocio y hablar de márgenes. ¿Quién habla de márgenes en la Nadie. casa? Nadie. Entonces, eso evidentemente que son la semilla que va forjando a este emprendedor. exacto. Y yo, había un dicho como que era mala educación hablar de negocio en Claro, la mesa o en la claro, casa. exacto, Para nosotros era como Es pan normal, de cada día, claro, claro. pero no era que, era de crear cosas. Oye, ¿y a alguien se le habrá ocurrido esto? Oye, claro. sería buen negocio. Típico dicho, oye, sería buen negocio esto. Como que era parte de la muletilla que uno tenía, sería buen negocio esto. Como que uno siempre va buscando como oportunidades de cosas. Y bueno, estudié ingeniería y quería de alguna manera por un tema también que me gusta. Yo soy una persona que me encanta la libertad en general, en todo sentido, en el buen sentido de la palabra, Ujú. de que sea alguien que decida, no sé, algo, lo decía realmente, que quiera hacer lo que le más le guste y no obligar a alguien por presiones sociales, familiares, etcétera. Y Perfecto. en mi caso dije, tenía la oportunidad de empezar un negocio con mi hermano, que había empezado hace poquito. Yo estaba saliendo de la universidad, una empresa que se llama Orión, pero yo dije, no, quiero trabajar por mi cuenta, voy a irme al mundo más corporativo y trabajé menos de un año en Nestlé. Ok. En el área de supply chain me tocaba comprar las materias primas de todo lo que era Maggi y todos que Maggi están las sopas, los caldos Maggi, mayonesa, etcétera. Estamos hablando de comprar la materia prima, que son muchos ingredientes, hasta el envase, el embalaje y todo eso. Wow. Yo he hecho una práctica en España, por mis raíces españolas, en Logroño, en La Rioja, en una empresa de envases y embalaje flexible. Gracias a eso me contrataron en Nestlé, que yo me hiciera cargo de la categoría de envases flexibles, que es cuando tú abres un paquete de galletas de papa frita, tiene muchas capas de material, aluminio, poliéster, polietileno, Claro. etcétera, ¿ya? Pero mira, en 3 meses me había aprendido la pega, o sea, en el sentido que uno tiene que comprar materias primas, negociar, y después, oye, y de nuevo voy a tener que hacer esto toda mi Claro. vida. Yo compraba 40 millones de dólares, tenía 24 años, o 23 por ahí, y, y yo quería más. Oye, ¿por qué no hacemos otra cosa? O sea, ¿por qué? Es que, mira, hay que hablar con Suiza, Claro. ¿ya? Ah. Pero realmente empezaba a detectar personas que tenían cierta injerencia y iba a hablar con ellos ok, hagamos la primer reverse auction para comprar a una licitación, una subasta en línea en Chile y lo hicimos en Nestlé y yo de alguna manera ayudé a que ocurriese eso, lo habían hecho en Estados Unidos y fuimos como el segundo experimento, pero para no hacer con un SKU tan complicado, hicimos palitos de helado, de todo lo de helado Savory. Eh, y bueno, lamentablemente uno tiene que hacer una carrera muy larga en estas empresas para poder para propiciar, quizá aquí propicié un cambio chico, una tecnologización y varias otras cosas. Dije, mira, este no es mi mundo, no tiene que ver quizás con la jefatura, pero con el tema, cuando uno dice, ya, quiero emprender, también uno dice, yo quiero propiciar el cambio, ¿cachai? ¿Por qué tengo que esperar años que algo cambie? Y ahí decidí acompañar a mi hermano que me había dicho, oye, ¿sabes qué? Orión, tenía poquito años, un par de años, estamos creciendo, pero tenemos un desorden y tú nos puedes ayudar harto en la gestión, en la planificación, en el orden. Perfecto. Y ahí me incorporé como socio en Orión. Orión había partido el año 2000, hace un par de años, y, y sabes que con mi mentalidad bien ingenieril, dije, ¿sabes qué? Aquí hay una oportunidad enorme. No teníamos problemas de demanda, o sea, teníamos Ya. problemas de, no sé, ibas a la aerooperación y tenía acumulación de papeles de una persona. ¿Qué son estas? No son las órdenes de compra de clientes. ¿Y de cuánto tiempo llevamos con esto aquí? 2 semanas más o menos esta última. Y dije, o sea, no hemos facturado esto. Y dije, acá sistematización, sistematización. Y eso ha sido mi obsesión en muchas cosas. Bueno. Eh, ¿Y cómo hacemos esto? Teníamos típicos los sistemas contables en la empresa. No quiero hablar mal de algunas marcas, pero
eran cosas que después evolucionaron, tipo manager, o esos software lo manejaba el área de contabilidad y era chino mandarín para el resto. Claro. ¿Y dónde hacéis la gestión? Planilla Excel es muy limitado, no había colaboración. Había la versión 1.1, 1.2, final, 3, esta sí, etcétera. Entonces, dijimos, tenemos que implementar alguna cosa que no sabíamos qué para sistematizar el orden, la gestión, planificación y todo en uno. Investigando, llegué a que justo SAP se había comprado una empresa israelí que se llama, y transformó ese producto en SAP Business One, que era el SAP para pymes, ¿ya? El SAPito le decían. Y el año 2004 empezamos a implementar eso como un piloto, como un cliente piloto. Pagamos mucho menos porque era más caro, etcétera. Pero eso nos permitió, y yo mirando para atrás, sistematizar muchas cosas. Desde el CRM, oportunidades de venta, yo capacitaba a todas las áreas, desde el área contable, el área comercial y operacional. Por lo tanto, nos preocupamos de todo el ciclo de negocio, estaba todo en este sistema. Y eso de alguna manera, claro, genera un poquito como de molestia. Oye, pero de nuevo tengo que generar. Es decir, cada vez que tú tienes una nueva oportunidad de venta, en vez de ponerla en tu planilla, ponla acá al sistema y tenés que Claro. ir, ojo con estos campos, porque si tú no me pones este campo, no me queda linkeado en el Exacto. sistema porque se va transformando esta oportunidad de venta en una En una venta. venta. Esa venta tenés que gatillar y empezamos a medir los lead times. Si vendíamos, porque ya les voy a explicar lo que hace Orión, lo que empezó haciendo Orión y lo que hace ahora. Pero, ok, queríamos medir, ojalá el tiempo desde que nos llegaba una orden de compra, hiciera software, en 2 o 3 días tenía que estar facturado. Facturado. Y si era hardware, dependiendo si teníamos stock o no, otros tiempos. Porque Orión, ¿qué es lo que es Orión? Orión partió como la primera empresa de seguridad de la información, donde Visionarios. el año 2000, por la visión también de mi hermano que le gustaba el tema de no era hacker, pero de ethical hacking, es hack de alguna Claro. manera, en el sentido de ocupar o ver las vulnerabilidades que existen, no para hacer mal uso, pero de alguna manera después Proteger Andrés al... empezó a traer marcas de firewalls sin que existiese Orión y ocupaba el root de la empresa de mi papá para poder facturar, le vendía a los carriers, el boom de los carriers, estamos hablando de los Perfecto. 90, Claro. y ahí hubo una idea, ok, ¿sabes que aquí tenemos que hacer algo? Hay una oportunidad. Las empresas antes no estaban conectadas a Internet, tenían redes LAN, servidores internos, pero cuando se abrían a Internet quedan muy vulnerables. Exacto. Tú te podías conectar a un servidor y robar toda la información corporativa. Incluso podías llegar a los PC de gerentes. Claro. Eso puede seguir ocurriendo. Ahora hay más sistemas, más barreras. Pero hay una oportunidad también de concientización, de evangelización que era más consultiva. Mi hermano tenía todo ese como beta más tecnológica y Orión partió como un joint venture entre Reuna, que es la red universitaria nacional, que fueron los que trajeron Internet a Chile en el año 92. Los primeros enlaces de Internet se llamaban CTC Reuna, porque Reuna de alguna manera fue el que se consiguió esa como oportunidad, no sé si fue como un licenciamiento de traer Internet a Chile, con una empresa tecnológica de telecomunicaciones que era CTC. Mi hermano convenció a Reuna, bueno, obviamente hay una espalda de alguna manera de la empresa de mi padre, ayudó como inversionista ángel en esto, o inversionista en realidad, para que esto ocurriese. Y Reuna, después de 2 o 3 años, tuvo que salir porque quería focalizarse en su negocio o lo que ellos hacen, que tiene que ver con la universidad más que nada, y también tenía un poquito de problemas de caja, y ahí quedamos nosotros dueños 100% de Orión. Y Orión traía tecnología, de alguna manera, las primeras tecnologías para que ustedes entiendan qué cosas traíamos. Obviamente firewalls, pero eso es como lo más básico. Habían sistemas para detección de intrusos o prevenir intrusos en las redes. ¿Y quién eran nuestros principales clientes? Eran los bancos, Claro. empresas financieras que tenían más presupuesto Claro. y también algunos seguían las buenas prácticas de corporativos fuera del país y todo. Pero esto era más que nada para grandes empresas más que para pymes, la seguridad de la información. Claro. No existía la palabra ciberseguridad. Ujú. Y una de las primeras empresas que nosotros representamos se llamaba Internet Security Systems, ISS. Y ahí fue la primera vez que yo
vimos algo de Venture Capital sin entender mucho, porque se los compró IBM el año 2006 en 1.9 billions. Wow. Y nosotros conocíamos a los fundadores de la empresa. De hecho, Klaus ha venido a Chile algunas veces, estuvo el año pasado, que uno de los fundadores, tiene mucha relación con la Universidad de Concepción por distintos motivos. Y ellos quedaron millonarios en un día, pero no se quedaron ahí. Hicieron otras empresas. Y esas otras empresas también eran de ciberseguridad o de seguridad y se las terminaba comprando, después se las compró Cisco. SourceFire crearon en varios billions. Entonces uno veía un ciclo virtuoso, pero lo veía muy lejano. Claro. Como nosotros no teníamos nadie pero sí empezamos a ver que muchas marcas que nosotros representábamos se las compraba IBM, se las compraba Cisco, etc. Y ahí como que bueno, fue como lo que vimos como en primera persona, lo que ocurría con la adquisición y el ciclo virtuoso del Venture Capital. Y bueno, no sé si me estoy alargando. Está perfecto. De hecho, no te quería interrumpir porque es muy buena la historia y yo creo que hay algo que me llama la atención, que son como dos hitos. Uno, a nosotros nos pasa mucho con clientes que hay clientes que quieren emprender y no se lanzan a emprender. Entonces, la primera pregunta es, claro, se entiende, pero quiero que sea más explícito en qué hace que tú te lances a emprender a esos 23, 24 años porque te sentías ahí. ¿Qué bichito te picaba? Claro, ¿qué tiene que existir en alguien para que uno emprenda y se lance a la piscina? Primero. Y lo segundo, conectándolo ya con el Venture Capital, es... no, pero mejor vamos paso por paso, porque si no son dos... Vamos primero por el emprendimiento. ¿Qué hace o qué ves tú también en gente... Lo dijiste, claro. Pero para que quede bien explícito, ¿cuáles eran tus condimentos para decir... me quiero salir de Nestlé? Claro, ¿y qué ves en la gente que hace lo mismo, en definitiva? Yo creo que ver la capacidad en uno que uno puede generar cambio. Perfecto. ¿Ok? Eso, lo primero. Ok, crece. Oye, crece cuento. Crece cuento. Yo puedo hacer esto. No lo tiene por qué hacer otro, no esperemos que otro lo haga. Hay cosas que uno tiene limitancia. Por ejemplo, nosotros no teníamos una expertise de desarrollo en Orión, porque había muy poco desarrollo en Chile y conocimiento a nivel de hacer plataformas world class. Estamos hablando realmente world class a nivel de... no había ni conocimiento en lenguajes de programación más avanzados. Quizás a mí me enseñaron C++ como ingeniero y no era ingeniero informático ni en tecnologías de la información, pero quizás podrías haber profundizado algunas cosas si hubiera sido ingeniero informático, pero los ingenieros informáticos hace 20, 25 años eran más apagadores de incendios que creadores de cosas, integraciones más básicas, más que crear algo. Entonces, nosotros como Orión nos fuimos, ok, vamos a integrar tecnologías, ¿cachai? ¿Qué sabemos hacer? Tenemos cierta noción de hacer buenos negocios, medir el margen correctamente, saber cada vez que estás vendiendo algo, si estáis ganando plata o no estáis ganando plata. Eso es muy importante. Y la última línea. Pasamos muchas vicisitudes y olvídate, podríamos escribir libros de todas las cosas que nos han ocurrido, porque, mira, yo no estaba, nos tuvimos que también roles, el que estaba más en el lado comercial era mi hermano, pero también contratamos gente mejor que uno. Claro. ¿Cachai? Y Orión cuando se formó, trajo gente también fit para lo que queríamos hacer. Gente que había vendido ponte tú, GTD, ¿cachai? Que sabía vender temas de telecomunicaciones, por lo tanto ya tenía el ADN. Por lo tanto, sabemos que esa gente, la mayoría eran ingenieros en algo, informático, electrónico, y por lo tanto tenían cierto ADN técnico, porque para vender tecnología en esas entonces había que entender un poquito más. No era tan fácil como googlear o ocupar ChatGPT para entender. Tenías que incluso capacitarse y viajar muchas veces a fábricas para que te capacitaran y poder vender eso. Venta muy técnica. Entonces, quizás el mismo ejemplo de haber visto la empresa de mi padre, entendiendo que él representaba marcas, pero en otro ámbito, telecomunicaciones, call centers, cosas así, nosotros dijimos, ok, y sobre todo mi hermano vio la oportunidad, esto es enorme. Lo que les decía, una empresa no está conectada a internet y hay una oportunidad enorme y una vulnerabilidad enorme. También
venía la famosa tema del año 2000, que iban a plotear los computadores. También eso nos ayudaba un poquito, pero no iba a ocurrir, nosotros sabíamos. Pero también estaba el boom de Internet, que eso también los ayudó. El boom de Internet y el boom de que todos querían tener mail y todo eso, ok, pero nosotros vendíamos sistemas en que encriptabas el disco duro del laptop o del servidor, porque hasta el día de hoy la gran vulnerabilidad a nivel de pérdida de información no es tanto externa, es interna. Pueden ser por errores internos de los mismos colaboradores de una empresa o por malas prácticas que alguien con un pendrive te puede robar. Entonces, ha ido evolucionando mucho, pero respondiendo a la pregunta que es el saber que uno puede hacerlo y que tiene las capacidades, pero hay que entender hasta uno tiene las capacidades, y si no tienes las capacidades, aliarte, contratar gente. Nosotros tomamos buenas decisiones también de traer como oficial de seguridad, ser una empresa de seguridad, tenemos que tener un oficial de seguridad. Y trajimos a alguien que era muy bien, con mucha buena reputación, Andrés Boré. Él era ex Armada, y la Armada y en general las Fuerzas Armadas chilenas, sobre todo la Armada, tienen muy buena expertise a nivel de criptografía y de seguridad de la información. Por temas obviamente estratégicos. Claro. Y él, Andrés Boré, por temas personales, había tenido que retirarse de la Armada y sabía todo esto y era nuestro... Mira, no era tan viejo, pero ponte tú que tenía 15 años más que nosotros y le decíamos el nonito. El nonito era como nuestro abuelo, en el buen sentido de la palabra, y lo tiramos para hacer capacitaciones. Nosotros evangelizamos mucho también, que eso es también importante. Hay muchos negocios en que uno es la punta de lanza. Exacto. Y sé que si miramos para atrás, en todo donde yo estoy involucrado en temas de tecnología y en temas quizás de ahora Venture Capital y inversión ágil, me ha tocado ser punta de lanza y comerse el roce, pero y que el roce a veces no es agradable, pero eso propicia que otros lo hagan después. Nosotros como una empresa de seguridad teníamos que entrenar a los que iban a ser nuestros potenciales clientes. Claro. Entonces, hacíamos certificaciones en lo que, por ejemplo, lo que es ahora distintas normativas que han ido cambiando, pero es la ISO 27001, que es de seguridad de la información. Antes era un BCI estándar. Otra normativa no estaba en la ISO. Y habían distintas capacitaciones en que nosotros íbamos formando, por ejemplo, gente muy especial en los bancos, para que ellos se transformaran en los oficiales de seguridad, en los CISO, en los Chief Information Security Officers de corporaciones, bancos, etc. Y ellos ya sabían, tenían conocimiento, nos podían comprar a nosotros o a otro. Obviamente queríamos que nos compraran a nosotros, pero tenían la oportunidad ya con el conocimiento de comprarle a la competencia. No estábamos solos, habían otras competencias que estaban justo naciendo al mismo tiempo y quizás con más espalda financiera y con más experiencia. Nosotros éramos jóvenes. Entonces, eso también, de alguna manera, uno tiene que estar dispuesto cuando hace negocios que son como más disruptivos, de que uno, lo más probable es que vas a ser el primero y quizás te vaya a equivocar y otro gallo va a venir después, ya va a decir, es que esto ya se equivocaron, lo voy a hacer, ya sé cómo se tropezaron. Y eso también, uno mirando, haciendo fast forward para ahora, eso me llevó también a ser inversionista, Ángel, de, oye, tú tienes un potencial enorme como emprendedor y tu solución es disruptiva. Tú eres seco en lo que haces, sabes mucho más que yo, por algo quiero invertir en ti, pero no te equivoqué en estas cosas que yo me equivoqué, o te puedo dar algunos consejos, porque ser inversionista ágil no es solamente poner un cheque y olvidarse y esperar. Para mí ser inversionista ágil es involucrarse y ayudarlo, y humildemente. Y tiene que haber un fiato, una química, y a veces hay emprendedores que prefieren estar sin ese factor externo, y es válido, pero hay otros que dicen, ok, yo estoy dispuesto a que alguien me ayude con capital y también con cierta soporte más hands-on, ¿cachai? Como que, no sé, en Orión habremos probado decenas de métodos para incentivos de la empresa, desde el área comercial, el área preventa, vais probando cosas que funcionan, cosas que no funcionan. Hay cosas, esto es mucho prueba y error. Y eso también al ser emprendedor, uno puede hacer cambios rápidos y probar, ¿sabes que esto no funcionó? Ahora cambia. Obviamente tienes que hacerlo de una manera en que en todo el ciclo del negocio y ciertas metas que hayáis puesto también se cumplan ciertas, no sé, por requisitos. Pero eso en general, no sé si responde tu pregunta. Sí, no, totalmente. Oye, George,
Y pasando al mundo del Venture Capital, tú entiendo bien este cambio personal a partir de salir de Orion. O sea, ahí tú haces un exit y por lo tanto ahí viene quizá esta orientación hacia el mundo del Venture Capital, que básicamente es poner lucas en emprendimientos y quizás también de una manera, no sé, has vivido todo este proceso en Chile, que ha sido bien importante en relación a todas las empresas que nacieron, algunas que ya fueron vendidas incluso. Entonces también has vivido muy de cerca toda esta revolución, si se quiere, del mundo del Venture Capital en Chile, con muchas empresas que han nacido y han evolucionado. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de salir, digamos, de una empresa y cómo ha sido esto de ser parte importante del ecosistema emprendedor en Chile? Tengo que retroceder un poquito porque nosotros conocimos el Venture Capital en primera persona con mi hermano, con Andrés, en Orión, a raíz de que quisimos profesionalizar el directorio de la empresa, traer directores externos para que los directores no fuéramos nosotros mismos. También participaba mi padre como presidente del directorio. eh, eh, pero claro, éramos nosotros y no, las ideas que teníamos quizás discutíamos, pero necesitábamos quizás otra visión. Y ahí una de las personas que nos recomendaron fue la Tina Rosenfeld, que me imagino que la conocen. Ok. Estuvo en Sí. este podcast también. Y la Tina fue nuestra de las primeras directoras externas y ahora es directora profesional y todo. Y ella nos dijo, oye, con todas las cosas que les han ocurrido y con lo que ustedes hacen y saben y todo, ustedes deberían ser inversionistas ángeles. Ya, ¿y cómo se hace eso? Mira, yo soy miembro de Chile Global Angels, que la primera red de inversionistas ángeles nos dijo, vayan para allá, los puedo yo recomendar, porque yo soy miembro, ¿ok? Y fuimos. Ya, y dijimos, ok, queremos ser miembro corporativo. Y creo que fuimos el primer miembro como corporativo, no un ángel, sino una empresa. ¿Ok? Y yo y mi hermano, obviamente, ser corporativo o ángel, para pertenecer a Chile Global Angels tienes que pagar una membresía que te da acceso a oportunidad, deal flow, pero también a conocimiento, que es lo que nosotros no sabíamos. Esa es una de las misiones de Chile Global Angels, donde yo sigo involucrado, que también es como enseñar qué es lo que es esto, Claro. porque no se sabe y hay mucha terminología, el tema de las valorizaciones, olvídense, Claro. hay millones de temas. Ok, salíamos de las primeras reuniones, algunos como comité, y no entendíamos nada, nos da vergüenza. Oye, ¿qué es lo que es esta cuestión? El CAP, ¿cómo lo calculan? ¿Qué es lo que es el lifetime value? No sé, muchas siglas, Sí. las anotábamos y después como que nos da vergüenza al principio preguntar para no interrumpir la dinámica del comité. Pero ok, nos subimos rápido al asunto y empezamos a invertir. Y nos complementamos muy bien, pues yo soy financiero, yo me transformé y fui más de 10 años el CFO de Orión. Perfecto. ¿Ya? Abrimos filiales en distintos países de Latinoamérica, Perú, Argentina, Colombia, México, Ecuador. Argentina después tuvimos que regular, Claro. cambiaron las reglas del juego, la Cristina, etc. Pero entonces yo analizaba los emprendimientos desde la mirada financiera, flujo caja, ratio, entender si realmente estaba todo incorporado. Tú sabes que un Excel es Aguanta Aguanta todo. mucho. Excelandia, Claro. pero por lo menos tú ves el modelo de negocio en Excel. Claro. ¿Cachai? Si La tiene estructura, pies, si tiene- se Claro. para. Claro. Porque si un negocio se va a parar o va a necesitar siempre venture capital, no Exacto. puede ser. ¿Cachai? Y también ahí nos complementamos con mi hermano con la visión, el tamaño de mercado. Y la primera startup que invertimos fue Comunidad Feliz. Perfecto. Fuimos los primeros inversionistas ahí y fue porque vimos el problema. Mi hermano en ese momento era parte del comité de administración de un condominio y dijo, este problema existe, cachó el N, lo primero, Claro. el potencial, cuántos condominios o edificios hay y cuántos van a seguir habiendo y en toda Latinoamérica. Primero ver el N, es muy importante en los negocios. Y empezamos a hablar con ellos, buenas migas. David Peña, que lo ha contado varias veces, y una vez le digo, oye, el último como detalle para poder como depositar y todo, en el due diligence, ¿me puedes mandar la cartola al banco para ver no sé, quería ver operaciones, uno con su ADN medio financiero, y tenía 8,000 pesos en la cuenta bancaria. Y nos dio julepe, Claro. pero lo hicimos, y después invertimos más, pero ahí estuvimos bien cerca de Comunidad Feliz. Después invertimos también en Simply Route.
Perfecto. Tuvimos malas inversiones, otras, y que no las voy a mencionar, pero y ahí conocimos como Orión. ¿Cuántas? ¿Cuándo partiste y cuántas llevas? Eso fue como el 2015. Perfecto. Ok. ¿Ya? Y... O sea, tu primer acercamiento y inversión fue el 2015. Y que probablemente ahí hace empezó a dinamizarse mucho el mundo de emprendimiento. Y hicimos como 3 inversiones ese año y fuimos premiados como los inversionistas Ángel Estrella de Chile Global Angels. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo si hemos invertido 3 en 3 startups nomás? Claro, ¿a qué se juntan entonces? Pero ¿cómo es la dinámica acá? Mira, aquí generalmente un miembro invierte, si es que invierte una vez al año en una startup, pero hay muchos que no invierten en muchos años. Chuta, bueno, nosotros tenemos ADN como de decisión y lo hacíamos. Y el 2016 yo decido, y también fue algo como conjunto, queríamos subirnos al directorio, yo dejar de ser CFO. De hecho, trajimos un CFO que yo lo tuve 6 meses al lado mío, etc. Pero el sueño de uno estar en el directorio y sobre todo conociéndome a mí, que me gusta analizar bien profundo y uno tiene ojo financiero o algunas cosas, y está en el directorio y me van a picar las manos y ahí decidimos, ¿sabes qué? Voy a vender. Y fue como de alguna manera un exit. Es una especie de exit porque, como les decía antes de empezar la conversación, no, la forma de venderle a un hermano no es la misma que uno a otra persona. A una gran corporación. Y también hay cariño de por medio, hay otras cosas emocionales, por lo tanto es algo más complejo. Ocurrió de buena manera y cuando salí de Orión, dentro de las cosas que yo decidí seguir haciendo es ser inversionista ángel, pero dije, quiero ser un inversionista ángel profesional. Quiero esto profesionalizarlo. No hacerlo así como de... Compré 3 porque sí. Claro, pero y también en la metodología. Y eso me di cuenta que hacerlo solo es muy difícil porque, como todo, en un portfolio tienes que tener un número mínimo de startups y si vais sacando la cuenta, un número óptimo entre 15 y 20 startups. Si una inversión ángel para que tenga algo de injerencia, invertir, pongamos un ticket de $25,000, si invertís en 20 startups son $500,000 en capital de riesgo. Claro. Entonces uno dice, chuta, ya, ok, pero aparte tengo que tener el tiempo, la metodología y el criterio para entender de negocios diversos para que haya diversificación. No todo basado en mi criterio. Entonces, continué invirtiendo el 2017, 2018, 2019, pandemia. En algunos proyectos me metí muy profundo. Llegué a involucrarme activamente en alguna startup. Y si tengo que aprender lecciones, es que uno como inversionista puedes involucrarte mucho y todo, pero el pasar a algo activo dentro de ese proyecto que tú invertiste es muy complejo. Es muy complejo porque se rompen ciertas como magias con el emprendedor y los fundadores. Oye, uno termina como siendo entre par y jefe, y no inversionista como y no así, no quiero llamarlo así como mentor en el sentido que uno es como gurú, pero que, oye, te voy a llamar, ¿qué harías tú? Y uno da consejos. Pueden ser buenos o malos consejos, pero es algo para poder ayudar. Es distinto cuando uno está acá y tiene que decidir de la acción de una startup. Entonces, y para llegar a ese punto tenéis que estar todo el día, o sea, no perdís la sinergia del día a día de la misma empresa. Y también pueden generarse dinámicas que yo creo que no son constructivas. Entonces yo decidí nunca más involucrarme activamente en una startup. Y ahí empecé a invertir, seguí invirtiendo, pero tenía ese bichito de la diversificación y ahí llevaba como por mi cuenta unas 5 o 6 inversiones y se me acercan, me contactan por LinkedIn desde Portugal, una red que se llama Core Angels. Y me dijeron, oye, nosotros somos de Core Angels, estamos en Lisboa, Portugal, y nosotros propiciamos la inversión ángel profesional. Yo dije, chuta, es lo que está buscando. Ok, me interesa. Ya. Al principio pensé que era una estafa, y no sé, pues, era demasiado bueno y describían varias cosas. Era muy de ciberseguridad, entonces decía, acá hay algo raro. No, alguien me le dio el computador. No, sí, pero aparte, es que me junté con ellos y muy esquematizado todo. Tenemos un programa de onboarding de 8 semanas en que, como de alguna manera, nivelamos el conocimiento y vemos si que a partir de esto puede salir un nuevo chapter de Core Angels en otra parte del mundo.
Y ahí me encuentro con mi actual socio, que es Nils Galdo, Perfecto. que yo lo conozco del ecosistema. Él fue managing partner de uno de los primeros fondos de Skate Capital junto a Oliver Flogel, que fue el CEO de Movistar. Perfecto. Y bueno, entonces él fue el fundador de Chile Global Angels. Él trabajó en Fundación Chile y lo fundó en el año 2009. Entonces él había vivido lo que es una red de ángeles, ser managing partner de un fondo de Venture Capital, apalancado en Corfo, de los primeros, Claro. y vivir todo ese primer roce y ser punta de lanza de los Claro. primeros fondos apalancados con Corfo, que al principio las cosas eran no tan fluidas que quizás como son ahora. Ujú. Y yo que venía con mi impulso de ángel, y armamos en estas 8 semanas como una tesis de inversión, justo un japonés que se nos alió y es nuestro partner actualmente también en Asia, y formamos Core Angels Pacific, que es el VC de ángeles que yo administro junto a Nils, y tenemos este partner que es Yoshi Oba, que vive en Malasia, pero japonés. En Malasia, pero japonés y experto en fintech. Y él está por la parte asiática. Él nos Ok. ve deal flow en Asia Ah, y, qué buena. y también nos apoya con algunos partnerships cuando queremos escalar startups a Asia-Pacífico. Como nosotros buscamos sinergia no solamente en LATAM, sino también Asia-Pacífico para Buena ayudar, combinación eso. sí, como cross-border, porque hay varias similitudes en temas de necesidad de mercado entre las dos regiones. Y el Ring of Fire, que es famoso, el anillo de fuego, Ujú. y por eso le pusimos Pacific Ujú. como apellido. Y bueno, y con Core Angels Pacific partimos el 2021, y básicamente la propuesta de valor de Core Angels Pacific es aunar en un único vehículo que te dan la libertad de Core Angels. Y dicen, mira, las reglas del juego son estas, pero usted puede hacerlo como se ajuste a tal país, a la legalidad, al tema tributario. En Chile lo hicimos de la forma más fluida a través de una SPA, pero donde hacemos el onboarding digital. Nadie ha tenido que ir nunca a una notaría, ocupamos una plataforma digital para hacer eso, que es Upper, no sé si lo conocen, que es de crowdfunding, pero con otro enfoque distinto al de Brota. Perfecto. Y nosotros hacemos Esa Esa es de de Ávila. David. De Sí. David Ávila. Ahí está David Ávila. Claro, está- de alguna manera, Con y con Eduardo Eduardo Pérez de Castro, Sí, y los socios de Crypto Market. perfecto. Y bueno, y con ellos nos ayudaron en la parte tecnológica, pero finalmente ahora ya somos 30 miembros, 30 inversionistas ángeles, en que todos somos socios de todo el portfolio. ¿Y esto funciona como fondo o funciona de una manera diferente? Porque No en general los Venture Capital arman un fondo, hay inversionistas detrás de ese fondo y ese fondo invierte pone diferentes tickets. ¿Acá es diferente? Es similar, pero a nivel de estructura societaria no es un FIP, Ya. ¿ya? No es un fondo de inversión privada, porque aparte por el tamaño era matar una mosca con un cañón, reportarle a la CMF y todo, Claro. muy caro a nivel transaccional. Claro. Nuestros tickets de inversión tampoco no son tan grandes como un VC más grande. No, te Pero- comen los costos al final administrativos si lo haces. por esa Exacto. regla. Pero operamos igual, tenemos comité de inversiones, pero el comité de inversiones somos todos los miembros, y nos O sea, conectamos. o sea, es un VC crowdfunding, por así decirlo. Claro. Sí, pues, pero todos tenemos un ticket de entrada mínimo y con eso se financian todos los emprendimientos. Bueno, Nosotros tenemos un ticket de entrada, no es para pasar el dato, pero para que se entienda el orden de magnitud, de $50,000, que lo que generalmente tampoco- te lo tampoco gastaría alto. en dos En dos startups, startups. pero con Claro. eso vamos... Diversifican. Diversificamos, vamos a Claro. invertir entre 15 y 18 startups, Qué bueno. porque ya somos 30, vamos a llegar a 45 miembros, y nuestra metodología nos permite hacer onboarding permanente Claro. de socios, Y inversionistas. ahí después cada socio sigue aportando, por así decirlo, si quiere a otros deals directos. Puede invertir en paralelo, que ha ocurrido como en 5 Como de nuestras inversiones. Coinversiones, por así decirlo. O puede reforzar su posicionamiento en Core Angels Pacific reinvirtiendo, que hemos tenido las dos. Oye, pero está súper bueno eso, porque a diferencia, nuevamente, de Brota, al final uno se desentiende y uno confía en la entidad que está detrás que te ofrece los deals. En este caso, lo bueno es que todos ustedes tienen conocimientos diversos y ahí se generan sinergias para encontrar mejores deals. Y seguramente, me imagino, cada uno se hace cargo un poquito de cada startup pero donde tenga más conocimiento. Exacto. A ver, ¿cómo es la operativa? Yo soy como el director de orquesta con Nils, somos los managing partners, le dedicamos harto tiempo a esto. Y ¿Hoy día es tu foco esto? O sea, es como uno de mis tu focos. negocio uno.
Yo diría que donde más le dedico tiempo, sí, pero no es lo único, porque tengo otros negocios que después puedo comentar, quizás si nos da el tiempo. Pero aquí, nosotros como somos los directores de orquesta, entonces nos aparece Dealflow, que puede ser incluso traído por los propios o recomendado por los propios miembros. Claro. O de afuera. O de afuera, pero ahí vamos ocupando unos criterios. ¿Tenemos el conocimiento para apoyar a estas startups o para entender lo que ellos hacen? Y ahí vemos, ok, sí, nuestros miembros saben de esto. A veces con una llamada de 5 minutos, como Descartan o pasa. descartamos oportunidades porque sabemos que nosotros quizás nos pareció increíble que un gallo dice, uno de nuestros miembros nos dice, oye, esto lo he visto hartas veces, existe esta competencia, o ahora les puede ir bien, pero hay un tema regulatorio que puede cambiar Puede y puede, cambiar el juego ¿cachai? Cosas de ese estilo. Y eso nos permite generar mejor deal flow y también tener más conocimiento para poder apoyarlo. Después, y generalmente los vamos involucrando. Y después cuando si es aprobada en una comité de inversiones, nosotros tratamos de que cualquier cosa que sea aprobado, ya sea una decisión por un evento de liquidez o lo que sea, todos votamos. Con más de 60% de votos positivos se avanza no significa que se va a ejecutar, porque en una startup puede hacer el due diligence final, así con más profundidad, te encontráis con una sorpresa que nos ha pasado, o no se cumple un requisito que estábamos esperando, que es coinvertir. Nosotros tratamos de coinvertir con otros VC, invertimos entre $100 y $200,000 de ticket y podemos reforzar con un follow-on del mismo tamaño más adelante. Pero nos ha permitido invertir en startups, ya vamos a invertir en la 10ª, que solo hubiera sido imposible, y eso por conocimiento, por contacto y eso. Oye, una pregunta que va para quizás como el inversionista, un inversionista que le interesa esto, es muy distinto al mercado financiero público. ¿Cuál es tu ticket de fallo? O sea, ¿cuál es tu probabilidad de fallo? O sea, si tú invertís en 10, ¿en cuántas falláis? Bueno, en un VC normalmente el 60% es write-off o un X, 0X o un X. En el Venture Capital, en un fondo en general. Nosotros que en definitiva es perderlo todo o recuperar la plata. Recuperar la plata con suerte. Sí, exacto. ¿Cómo cambiaste ese? Porque me imagino que cuando empezaste a ver, oye, metí la plata, perdí, metí la plata, perdí, metí la plata, recuperé con suerte, y ya quizás la tercera fue ticket. ¿Cómo lidiaste con esa mente de chuta, meto, pierdo? El involucramiento cambia eso. Y están más cerca, cambia. Pero es como un parche emocional, mental, pero no cambia la estructura del. Sí, pero va a haber fracaso y eso tenéis que tener. Claro. Pero eso es capital de riesgo. ¿Cómo lidiaste con eso tú? ¿O te tocó lidiar mentalmente o fue como parte del juego? De hecho, Core Angels mejora ese problema un poco porque nosotros damos vuelta y nos está pasando, es cosa de nuestro portfolio. No tenemos un write-off de los 10, ¿ya? Pero nosotros con lo que estamos viendo, estamos apuntando y se está cumpliendo, y esas son estadísticas más o menos que se pueden repetir en este tipo de modalidad de inversión, en que el 40% es write-off o recuperación del dinero desde, y el 60% te va a dar mayor rentabilidad. Quizás no vaya a tener un portfolio más balanceado, porque sin tanta dispersión de retorno. Exactamente, pero nosotros estamos apuntando a que el 60% permanezca vivo y nos otorgue algún tipo de liquidez. Ya estamos pronto a tener algunos eventos de liquidez, y en esta modalidad nos permite tener eventos de liquidez y no esperar la finalización del FIP para hacer repartición. Y decidir, incluso podemos decidir en ese momento qué hacemos con esta plata. La repartir o la reinvertimos. Podemos ser bastante libres y nosotros no dependemos de ninguna entidad que nos regule. Exacto. Y hemos invertido en startups de cualquier parte del mundo. O sea, no tenéis una política de inversión regulada, tenéis que invertir en esto con estos porcentajes. No, tenemos una tesis. Claro, son tesis de inversión. Tesis de inversión que tratamos de cumplirla. Y lo importante es poder apoyar a la startup. Obviamente uno sabe que ya cuando vayan madurando y el negocio y todo, uno va a ser menos importante. Claro. Y excelente Claro. que ocurra eso, pero uno participar en la parte como más. Nosotros invertimos un poquito más tarde que los ángeles normalmente. Si lo tendremos que definir como en la etapa es late seed, cuando ya tienen un producto que están vendiendo y necesitan apoyo para escalar. O sea, pero que están vendiendo con buenos indicadores y donde podemos llegar más valor. ¿Una serie A o antes de Pre-serie A, late seed. Seed, pero con algo más avanzado. Hay carne para analizar. Exactamente. Hay algo de historia. No prueba y error, no en búsqueda del market fit. Oye, George,
siempre uno se queda con las historias bonitas. Es la empresa que invirtió y que se multiplicó por 20, 30x. Pero ya con toda tu experiencia, ¿cuál podrían ser los factores que uno quizás no vio y que ahora tú puedes decir, no, acá fijo fracaso, acá por ningún motivo? ¿Cuáles podrían ser esos factores de fracaso? Uno puede escribir libros con esto. Pues, ya, Pero los tres que te Sí, tienen así, claro. que los tenés siempre. Uno, Ah. tener mucho cuidado con el FOMO. La Ya. fear of missing out. Hoy día, inteligencia artificial. Y no necesariamente con la industria. Es que mira quién se está metiendo, mira la ronda, Mira la y el ronda tamaño, que levantaron. están sobresuscritos y es la única oportunidad para que entre. Ya. Es como... Eso al revés. Como, Es como, y al final uno se da cuenta que esto es como efecto masa, y uno cae a veces porque, pero este gallo sabe, pues, cómo Claro. y Él tiene que haber hecho la sí, pega. pues, y yo creo que Claro. nadie hizo la pega. Claro. ¿Ya? Y hubo una muy buena venta detrás probablemente de la empresa. Exacto, pero y también depende mucho también de la etapa en que invierta. Cuando ya tiene algo, es el due diligence de los números, es súper importante. Y a veces, cuando uno invierte en una partícula, no te permiten hacer el due diligence Claro. como uno quisiera, porque es una gran... puede ser FOMO o de una oportunidad en que quizás ni siquiera... No, es que no hay tiempo, tenés que invertir, así. Claro. O... ¿llegáis al call mañana o fuiste? O Por así incluso hiciste la pega, pero no tanta. No hiciste la pega. Cruzaste la data de realmente lo que facturan en la carpeta tributaria, Claro. y lo que ellos reportan que facturan. Claro. Eso por un lado. Para partir. Ya, FOMO. Lo otro, aunque suene trillado, los founders. Mm. O sea, el founder es un gallo que tú tienes que decir, este gallo va a hacer todo lo posible para que esta cuestión no muera. O sea, y tiene las capacidades, porque esta cuestión no solamente gana, Claro. ¿ya? Y lo otro, no invertir en monos, en solo founders. Lo he hecho y sigo invertido y sigo apoyando, pero no es lo ideal. Ya. Porque esa dinámica que yo mismo he tenido con mi hermano o con otros socios, y que el abogado del diablo, y también una persona que te pueda reemplazar, pero a high level en ciertas cosas, es súper necesario. ¿Ya? Pero también las capacidades de los founders. Tiene alguien que hacerse cargo de los founders de la finanza. Siempre alguien le saca el poto a la jeringa, y si las cuentas están claras y la persona tiene la obsesión del flujo caja y sabe el negocio, y no significa que el flujo caja es algo No, pero si al final es pagar la factura y sobrevivir, si al final es algo tan simple, tener pero claro cómo pero- se viene al final. Exacto. pero súper importante. Pues si la empresa cuera Sí, por flujo caja, exacto, es como obvio, claro. les puede ir muy bien, les llega una orden de compra y no pueden cumplir con eso, Claro. y eso muchas veces hace quebrar la empresa. Exacto. Eh, Por tontera, en definitiva, que pueden llegar a ser. Exactamente. Y también conocer bien, en mi caso, conocer a los founders, conocerlos valóricamente. Porque con las buenas uno actúa quizás de distinto cuando en las malas. Sí. O cuando entonces uno tiene que entender que las cosas no van a funcionar, pero cuando hay problemas, tiene que haber cierta resiliencia y capacidad también de escuchar a otros Claro. y aceptar eso. Pero tengo mucha historia, o sea... No quiero nombrar, pero también realmente entender la dedicación, porque a veces algunos te dicen, estoy no full dedicado, y no están Ya. full dedicados. No es su 24/7. ¿Y por qué te fuiste a vivir a Boston si esto lo podías hacer en Chile? Y claro, le suma un peso enorme a la empresa, a la startup, y se gasta plata que no era Claro. necesario. Esos hemos son tenido- como detallitos de buenas prácticas, como que no son exacto. warnings no condicionantes, pero que te marcan Son señales. Una yo señal, creo. por así Son decirlo. señales que uno. Sí, y hay casos en el último tiempo que se han conocido, porque han partido para afuera de Chile de repente y son llamativos. Y yo, si tuviera que invertir de nuevo, he invertido a veces a través de vehículos en que yo no tengo el contacto directo con la startup, porque se llama un SPV, un Special Purpose Vehicle. Y yo creo que en mi approach de Ángel, y que quiero apoyar hands-on y quiero ayudar y quiero entender los números, se pierde eso, porque incluso a nivel regulatorio y de governance, dicen, no, porque tú no estás en el cap table, porque Claro. el que está en el cap table es, habla con esa persona. es el del gallo del SPV. Entonces uno tiene que estar pidiéndole al que maneja el SPV, y dice, es que yo no me lo han mandado. Entonces, para que funcione esto, porque son los warnings, hoy capaz que la empresa está
está en la UTI y tú no sabes. Claro, no ¿Y cómo reaccionamos? ¿Cómo te ayudo? Claro. ¿Cómo hacemos un brainstorming? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo haces el giro rápido? O cómo somos oportunísticos para quizás recaudar flujo de caja ahora sin sacrificar el largo plazo y después vamos a retomar eso, pero necesitamos hacer caja para poder sobrevivir, porque si no hay caja, no hay nada a futuro. Sí. Oye, George, nos queda poquito, pero me quedan muchas preguntas, Sí. pero hay dos cosas, o sea, Esto falta un 2.0. Sí, hay una que quiero preguntarte, no dejar pasar, que es el tema de valorizaciones, el tema del boom que se vio en Chile. ¿Qué está pasando hoy día en general y cuál es tu opinión, digamos, del espíritu emprendedor en Chile, nuevas empresas? Haznos un diagnóstico de lo que habéis visto en los últimos años en términos de valorizaciones y un poco en qué está el ecosistema emprendedor en Chile. Ya. Bueno, a nivel de número de startups es impresionante en los últimos 10 años cómo ha aumentado esto. Pero tengo la duda de la efectividad de cada uno. O sea, antes quizás habían menos, pero hay un histórico de exits de empresas como quizás que se invirtieron hace unos 10 años y todo, y que hubo un buenos casos de éxito. El N era menor, pero la tasa de éxito era mejor. Perfecto. ¿Cachai? Porque quizás ahora, porque esos gallos que decidían hacer eso, quizás realmente... Le daban todas las vueltas. Claro, jugaban y la eran vida. gallos jugados Se y todo, jugaban la vida. como todo, pero quizás ellos veían algo totalmente... Y ahora existe la posibilidad de emprender y levantar plata sin algo quizás tan rocket science, no más normal. Y las valorizaciones obviamente han ido subiendo porque la gente, los emprendedores han ido entendiendo más este mundo. A mí me tocó mucho ayudar también a algunas empresas que yo les decía, oye, tú puedes ser una startup. Si te modifica un poquito tu modelo de negocio, puedes transformarte en una startup. Y los ayudaba a cómo definir la valorización. ¿Qué tiene que ver? Que recordemos que las valorizaciones startup, sobre todo en la etapa muy temprana, no están muy ligadas a la facturación. Claro. A veces ya cuando ya tienen una recurrencia, creo que sí, pero también uno no puede invertir una cantidad que los diluya excesivamente. Claro. Por lo tanto, es un balance entre dilución, entre ojalá 10-15% por ronda y el estatus. Claro, si termináis sacando al founder, perdiste la empresa. Perdiste la empresa. Y en Latinoamérica y Chile, en los últimos 2-3 años, ha vuelto un poquito a retroceder el tema de las valorizaciones. Antes, como que era una inflación de las valorizaciones, por todo lo que todos sabemos. Pero ahora lo que se está valorizando también es que hay un modelo de negocio sustentable y cuándo va a llegar a break-even según tu modelo de negocio. Eso es importante porque esto no puede ser, oye, apostando a un exit. ¿Y cuál es tu plan A? ¿Cuál es tu plan B? ¿Cuál es tu plan C? Porque ¿qué pasa si no llega a ese éxito? Tienes que seguir sobreviviendo, pero creciendo y ser atractivo. Claro. Entonces tiene que ser un modelo de negocio sustentable. Al principio, obviamente, hay que subvencionarlo, pero tiene que haber un potencial en el mediano plazo de break-even. Y eso es súper importante. Y eso lo están valorizando también los VC internacionales. Con otras quizás escalas de valorizaciones, los múltiplos se cambian por regiones, pero creo que el espíritu es el mismo. Quizás en AI hay un boom que está, a pesar de que el 70% de las inversiones en Venture Capital se está yendo a algo asociado a AI, igual en la hora de los Q, cuando hay que comparar algo, también los VC gringos están viendo eso, a pesar de que quizás la escala de la valorización es mayor, y todo depende de dónde estés vendiendo. Eso, o sea, quizás no hay una única manera quizás de valorizar. Claro. Esto es casi un arte. Es un arte, sí. Y por eso uno como inversionista ángel tiene que decir, ok, muchas cosas no van a ocurrir, de las que me dice, y tengo tasa de fallo y todo. Lo que yo hago, y es una buena práctica que muchos ángeles debieran hacer, es esta startup con esta valorización que yo estoy entrando, ¿puede valer 20 veces más? Ya. 20 veces. No es que va a llegar puede valer, tiene el potencial de valer 20 veces más. Uno sabe, ok, si lo hacen la mitad de bien, podría valer 10, que es un ok. Claro. Pero tiene la capacidad, hay mercado. Hay mercado. N, Exacto, hay mercado y eso es súper importante. Es una buena Entonces, pregunta. es decir, y un ejercicio básico. Esta startup puede valer, no unicornio, puede valer $100 millones. Claro. Puede entrar a 5 por 20, 100. Claro. ¿Y a qué necesitas para que valga $100 millones? Los exits en Latinoamérica son generalmente mucho menores de $100 millones. Claro. Incluso de decenas de millones de dólares, buenos exits. Por lo tanto, para que llegara a 100, okay, ¿qué tiene que ocurrir? Y ahí
es un buen como due diligence inicial, más allá de, la oportunidad, porque eso Como como un home runs filtro ocurre de muy cabeza, poco. por así Exactamente. Sí, buenísimo. Buenísimo. Oye, George, y lo último, que ya es lo que te anticipamos al inicio, las buenas y las malas. Ya, si nos puedes contar alguna anécdota de alguna inversión que ya ha salido bien y alguna de que haya salido mal, lo que se pueda contar, por supuesto. Siempre hay una pausa. No puedo nombrar... El quizá- nombre de la empresa, pero puedes empresa. contar No, claro, pero Sí. contar el multiplicador quizás. No, en la que me fue mal, el multiplicador es cero. Claro. El que te va mal es cero. ¿A Pero qué se dedicaba esa empresa? ¿O qué? no puedo mencionar mucho, pero sí lo que pasó, nos dimos cuenta que el founder en un momento estaba dedicándose a la política y no a la startup. Ya, y- Problema con el founder al final. Sí, y de hecho seguía teniendo sueldo y aparte, bueno, era el jefe de la campaña del apruebo. Ya, entonces, bueno, quizás después van a googlear y van a saber quién es. Quién es. Pero bueno, Ya, perfecto. y yo hice, más allá del tema político y todo, y eso, oye, que yo también, además, menos mal que no se aprobó el tema de la Constitución, pero decía, oye, ¿dónde está el alineamiento? Pero el tema de la ética, Claro. ¿cachai? O sea, Ser transparente. exacto, Claro. Decir las cosas como son al final. y yo creo que, porque finalmente las startups pueden equivocarse, hay founders que quizás no tenían las capacidades, pero tenían hay un tema valórico, Claro. que no había un problema de valores, hay un problema de que se ejecutó mal, y Y quizás... que muchas veces es bueno conversarlo y decirlo a la cara y Exacto. decir, compadre, me equivoqué y pucha, quizás tan amigos como siempre, pero en realidad las cosas no salieron como uno quería. Y si tengo que hablar de un caso como positivo de inversión, y todavía no hay un exit, pero esperemos y sabemos que lo va a haber, y lo he nombrado varias veces, que es pues, Comunidad Feliz. Claro. Como ha hecho el trabajo by the book, como lo dice el libro, de un SaaS. Ya. Han sido súper ordenados, Ujú. han sido muy austeros a nivel de levantamiento de capital, han levantado 2 millones y tanto nomás de dólares, Ya. facturan 11 millones de dólares, han tenido intentos de compra varias veces, y van a seguir existiendo esas oportunidades, y yo creo que ahí también hay una buena relación con los founders, con David, con Antti, con Pablo, que es uno de los primeros fundadores que veía la finanza, ya no está, pero sigue siendo accionista, y son gente de alguna manera en que cada vez que hay una interacción, hay un agradecimiento mutuo. Bueno. Hay un entendimiento. Sí, quizás. y también han sabido de alguna manera abstraerse de esta como, oye, tiene una empresa que va a facturar 11 millones de dólares, podrían creerse el cuento mucho más Claro. y quizás irse al lado más del humo, y no ha ocurrido. Y yo creo que ellos sirven, lo veo como una buena inversión que sigue en curso, Claro. y que tiene mucho potencial, pero que también hay un tema valórico de los fundadores que yo creo que es súper importante. Que te sentís tranquilo, en Exacto. definitiva, estando con ellos. Oye, ¿hay un player internacional el que debería...? O Sí. sea, por ahí va, digamos, Sí, con este tipo de indudablemente. empresas. Sí, buenísimo. sí. Ya, Sí. perfecto. Bien, George. Hoy ha sido extraordinario. Clase Hablamos, magistral. claro, clase magistral. Lo más importante es hablar con conocimiento. Y evidentemente en este podcast, en este capítulo, queda claro de alguien que ha estado metido en el mundo emprendedor, que ha tenido muy buenas decisiones, algunos errores, se aprende en el camino. Así que nada, pues te agradecemos enormemente por tu experiencia, por todo lo que nos contaste. Seguramente, como siempre nos pasa en todos los capítulos, siempre falta por conversar Sí, y quizás en el Este futuro... viene sí o sí por dos. Claro, sí, totalmente. Feliz, ahí podemos hablar de otra historia. Faltaron hartas cosas que contar. Sí, uy. Y muchas gracias a ustedes por estar semana a semana viendo nuestro capítulo, nuestros diferentes capítulos, hablando de dinero, de inversiones, de finanzas personales, emprendimiento, en este caso, venture capital, todo lo que es este mundo de la inversión en capital de riesgo. Y bueno, compartan la información y como siempre, síganos en nuestras diferentes redes, YouTube, Spotify, Apple Podcast, y nos veremos en otro capítulo, por supuesto, como siempre. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos. Nos vemos. Chao, Chao, chao. chao. Nos vemos.